Hola chicas, chicos, hoy vamos a empezar la unidad 6 de sociales y vamos a empezar hablando sobre la prehistoria. Bueno, la prehistoria, que es el periodo más antiguo, que es cuando realmente apareció el ser humano. ¿Y cuándo precisamente comienza la prehistoria? Pues comienza con la aparición de los primeros seres humanos hace aproximadamente unos 2 millones de años, y va a terminar la prehistoria con la aparición de los primeros documentos escritos, que más o menos estará situado entre el año 3000 y el 500 a.C. Nosotros vamos a tomar como el año 3000 a.C., ¿vale? Debido a que en esta etapa no existen documentos escritos, pues el estudio de la prehistoria va a depender de los restos humanos que se encuentren y de los utensilios que hayan utilizado en aquella época y que aún estén, que se hayan podido conservar bien. Aquí tenemos una línea del tiempo donde la vamos a dividir en prehistoria e historia. La prehistoria, como veis, empieza hace, en lo que hemos dicho, hace unos cuantos millones de años, y aproximadamente hacia el año 3000 a.C., que es cuando aparece el primer documento escrito, es cuando ya hablamos de que la prehistoria termina y empieza lo que es el periodo de la historia, ¿vale? Bueno, la prehistoria la vamos a estudiar dividiéndola en tres etapas, como son desde la más antigua hasta la más moderna, se puede decir. Pues tenemos el paleolítico, el neolítico y la edad de los metales. El paso de una etapa a otra va a llevar consigo un cambio en el aspecto físico del ser humano, porque los primeros seres humanos tenéis que tener en cuenta que casi que se parecían más a un mono que a un ser humano. Eran seres peludos, bajitos, encorvados. Pues con el paso de los miles y miles de años, no de un día para otro, sino con el paso de los miles y miles de años, el hombre poco a poco, el ser humano, fue avanzando, cambiando físicamente, y sobre todo vaya avanzando a medida que va descubriendo nuevas cosas, sobre todo lo que son herramientas, ¿vale? Pues pasamos a la primera etapa, el paleolítico. Esta es la etapa más antigua, va a durar desde hace unos 2 millones de años hasta hace unos 12.000 años, o sea que va a ser una de las etapas quizá más grandes dentro de la prehistoria. Los seres humanos en esta época comenzaron a vivir en cuevas. Los primeros homínidos, por eso se le llamaba así, porque no eran todavía seres humanos parecidos a nosotros, empezaron a vivir en cuevas, y después ya hacia el final del Paleolítico estos seres humanos empezaron a crear chozas. Vivían normalmente en grupos de 10 o 12 personas, y más adelante ya empezaron esos grupos a agrandarse, a vivir entre 20 o 30. Hay que decir que estos primeros seres humanos se alimentaban de lo que encontraban en la naturaleza, se alimentaban de la caza, de la pesca y de la recolección de los frutos silvestres que encontraban. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no eran seres seres sedentarios, sino que eran seres nómadas. ¿Nómada qué quiere decir? Pues que ellos iban cambiando del lugar de donde vivían, porque tenían que ir a buscar aquellos animales de los que ellos necesitaban cazarlos para poder comer. Entonces ellos eran nómadas. Nómadas son aquellas personas que se mueven de un lugar a otro y no tienen una residencia fija, ¿vale? En esta época, no al principio del Paleolítico, sino ya más avanzado el Paleolítico, aprendieron a encender el fuego y a elaborar una serie de herramientas muy simples, muy rudimentarias, herramientas y armas hechas con piedra, huesos y madera. Y también empezaron en aquella época a realizar lo que se llama la pintura rupestre, que eran pinturas que realizaban en las paredes de las cuevas, donde normalmente pintaban a animales, a aquellos animales a los que iban a cazar. Ejemplos de armas, de herramientas de esta época, pues mirad, todo se hacía con piedra tallada, golpeando una piedra con otra para darle una cierta forma o conseguir algún tipo de filo para poder cortar. También utilizaban huesos de animales o madera, como tenemos aquí, por ejemplo, este arpón, eh, o esta aguja hecha a partir de un hueso que servía para coser.
o piedras muy afiladas en la punta, donde por ejemplo estas utilizaban para atravesar las pieles para poder fabricarse las prendas. Bien, ya más adelante pasamos al Neolítico. Ya el ser humano, ya al final del Paleolítico, descubre una cosa bastante importante, que es lo que va a dar lugar al cambio del Paleolítico al Neolítico, y es el descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Ya el ser humano va a aprender a sembrar sus alimentos, con lo cual no tiene que recolectar lo que está de manera silvestre en la naturaleza, y además va a empezar a domesticar los primeros animales. ¿Qué ocurre con ello? ¿Cuál es el principal cambio en esta época? Pues que ya el hombre ya no va a ser nómada, ya va a ser un ser humano sedentario. Sedentario quiere decir que ya vive en un lugar concreto. De hecho, se van a crear las primeras aldeas o poblados, normalmente cerca de alguna zona con agua, para poder regar y además para poder vivir. Todo ello va a ocurrir hace aproximadamente unos 12.000 años y va a durar hasta hace unos 6.000 años antes de Cristo. En esta época va a haber unos inventos muy importantes. El ser humano va a avanzar en la fabricación de herramientas y armas, sobre todo herramientas destinadas a la agricultura. Ya las herramientas de piedra van a ser mucho más mejor trabajadas, y se va a inventar, por ejemplo, la cerámica que es la construcción de enseres de cocina o de diario hechas de barro, ¿de acuerdo? También ya los tejidos se van a hacer ya no solo de pieles, sino va a haber tejidos de lana y de fibras vegetales. Se va a inventar algo muy importante, como es la rueda, el arado e incluso el barco de vela. Y por último pasamos a la última etapa de la prehistoria, como es la edad de los metales, que va a durar desde hace unos 6.000 años antes de Cristo hasta aproximadamente 2.500 años antes de Cristo. Ya en esta etapa, ya los seres humanos están podríamos decir, mucho más civilizados, ya viven en ciudades más grandes, ya no son simples poblados, ya hay jerarquías en la sociedad, o sea, están los jefes, los guerreros, los campesinos, los herreros, ¿vale? Ya cada uno tiene su, digamos, lugar dentro de la población. Como su nombre dice, edad de los metales, ya aquí pasamos de trabajar la piedra y la madera y se empezaron a utilizar los metales. Cada cual empezaron a utilizarse el cobre, el bronce y el hierro. Primero aparece el cobre, después el bronce y después el hierro, cada uno más fuerte que el anterior. Sobre todo eso era importante a la hora de defender un poblado. No es lo mismo que yo tuviera un arma de cobre y mi enemigo de hierro, porque entonces mis armas iban a ser mucho más endebles que las de mi enemigo. Pero no solo lo utilizaban para armas, también se utilizaban para hacer herramientas. Esto va a posibilitar la aparición de las primeras ciudades amuralladas para su defensa, y que van a estar gobernadas por un jefe que va a ser elegido entre los ancianos o los guerreros. Vamos a ver la diferencia. Estas, digamos, ya son herramientas que se utilizaban en el Neolítico, y estas son las ciudades que esto es un ejemplo de ciudades que se crearon aquí, incluso en España. Ya eran ciudades amuralladas para defenderse de los posibles enemigos. Por lo tanto, ya ha cambiado mucho la manera de vivir del ser humano de esta etapa a las anteriores. Pues nada, chicas, chicos, aquí os dejo por hoy. Hasta luego.